Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de un libro realmente interesante, de esos que nos permiten, para aquellos que somos aficionados a la historia, profundizar como si entrásemos de cabeza en un cenote, que puede entrar dentro todo lo que tú quieras, profundizar, ir buceando y sacando conclusiones realmente interesantes. Vamos a hablar de los problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética, escrito ni más ni menos que por Joseph Stalin. Efectivamente, vamos a hablar de un libro realmente interesante. Como comentaba, pues al final, para todos los que somos aficionados de la historia, pues hay pocas cosas más interesantes que leer una fuente primaria. Es decir, un personaje histórico, en este caso, además, a mi modo de ver, probablemente la figura más relevante de todo el siglo XX. Ahora hablaremos un poquito por ponernos en contexto, pero encontrar algo que ha escrito de primera mano y poder analizarlo en su contexto, lo que está queriendo decir, etcétera, la verdad que es un regalo. Para cualquier historiador lo es y para cualquier aficionado a la historia también. Ahora lo que sí queda claro también es que lo que vamos a ver es un personaje histórico de una ideología determinada hablando de esa dicha ideología en un momento histórico determinado. Este tipo de análisis no se pueden hacer, y lo digo ya de antemano, con el carné de un partido en la boca, ya sea el del comunista o el del anticomunista, el de pro-Stalin y el contra-Stalin. Ese tipo de cosas y de reflexiones se encontrarán en otros canales de YouTube, que seguramente tengan muchísimas más visualizaciones, pero aquí estamos haciendo otra cosa. Vamos a tratar de analizar algo de manera mucho más seria, más científica, universitaria, al fin y al cabo, ¿no? Y reflexiva. Entonces, por ponernos un poco en contexto y brevemente, porque no sería el vídeo para hablar de ello, Stalin es el líder de la Unión Soviética. A mi modo de ver, no se puede hablar de la construcción de la Unión Soviética hasta que llega Stalin. ¿Por qué? Pues porque digamos que después de una serie de procesos revolucionarios durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, pues finalmente se imponen los bolcheviques con un liderazgo muy claro de Lenin, que había sido un líder, un político muy importante, especialmente en el exilio, que llega allí y crea en Rusia el proyecto de la Unión Soviética con una camarilla, con un círculo cercano, con gente como Trotsky, como Stalin, etc. Y que de repente pues fallece muy pronto porque gozaba de muy mala salud, pero fallece en un principio de Unión Soviética donde hay extranjeros todavía en Rusia, donde hay guerras civiles, donde hay muchos problemas. Digamos que donde se construye y se constituye realmente esa entidad política que forja lo que llama Hobsbawm el breve siglo XX, es lo que sería la Unión Soviética, es con Stalin. De hecho, este libro del que vamos a hablar es del año 1951, por tanto Stalin lleva ya 30 años, más o menos, en el poder, está cerca de fallecer y estamos hablando de un mundo que ha pasado de que el mundo cuando llega Stalin, el mundo comunista es este, y el mundo a la muerte de Stalin en el año 1951, donde se está redactando este libro, es este. Por tanto, el cambio es muy claro, ¿no? Digamos que sin Stalin pues no se entiende la construcción de esa potencia que fue la Unión Soviética a nivel cultural, que ya lo era, ¿eh? La Rusia ya era una potencia cultural, especialmente en literatura, música, ballet y demás, pero a nivel de deportes fue una gran potencia, a nivel económico fue probablemente por la segunda potencia del mundo, a nivel militar, desarrollando la bomba atómica, ganando la Segunda Guerra Mundial a los nazis y acabando con aquel imperio de los 1000 años que iba a durar el Tercer Reich que decía Hitler. Entonces todo esto es inexplicable y por supuesto la expansión mundial del comunismo que hizo que por momentos la mitad de la población mundial pues viviese bajo regímenes comunistas, ¿no? Todo esto es inexplicable sin Stalin. Por tanto, la obra práctica de Stalin es impresionante, o sea, es realmente impresionante porque además no se trata solo de mantenerse en el poder durante 30 años, sino de construir una vía hacia esa sociedad comunista que preconizaban, ¿no? El marxismo.
Por tanto, la obra práctica ya es impresionante, pero si a eso le añadimos una obra teórica que, a mi modo de ver, no tiene parangón, es decir, es incomparable con cualquier otro líder político que haya habido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, si hablamos, y esto lo digo con cierta tranquilidad, con cierta serenidad, estamos hablando de que la obra política de Lenin es incomparable simplemente por extensión con la obra política de Stalin, es decir, Lenin tuvo muchísima obra teórica, pero porque la mayor parte de su vida fue un revolucionario en el exilio escribiendo, mientras que, o sea, la obra práctica es incomparable. La obra práctica de Mao, por ejemplo, es más asimilable, o yo qué sé, o un Franco, o alguien así, es más asimilable a lo de Stalin, pero desde luego la obra teórica no tiene parangón. Entonces, esta conjunción de obra práctica y obra teórica en una misma personalidad histórica, yo creo, y tan relevante como fue, pues yo digo que es inexplicable, por ejemplo, Mao Zedong sin Stalin, por ejemplo, o bueno, todo lo que fue la Guerra Fría, todo el avance y la construcción del socialismo en la mitad de Europa, lo que luego se desarrolló por África, etcétera, todo eso es inexplicable. Entonces, que una figura de esta trascendencia haya tenido luego una entidad intelectual como para desarrollar toda una obra teórica, que por ejemplo en este canal hemos analizado lo que fue el pensamiento nacionalista, ¿no? Hay una obra de Stalin, que la dejo por aquí, que es el marxismo y la cuestión nacional, donde un tema muy interesante como es el nacionalismo, que ha sido una de las grandes ideologías desde su inauguración y sobre todo en el siglo XX y actualmente todavía ahí lo tenemos, ¿no? Con el America First de Trump. Es decir, el nacionalismo sigue siendo una idea muy importante y Stalin escribió una obra teórica sobre ese tema, ¿no? En este caso nos enfrentamos a una obra completamente distinta que se llama Los problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética. Probablemente por el título podamos entender que se está hablando de alguna manera, pues asumiendo que la Unión Soviética es un fracaso económico y el subdesarrollo campante y rampante pues hace que Stalin reflexione en este libro sobre eso. No va para nada de eso, es decir, parece que el título anda por ahí, pero realmente es todo lo contrario. De hecho, el carácter y la ideología y la forma de hablar que tiene a lo largo del libro es el de cierto orgullo sobre el desarrollo económico que está teniendo la Unión Soviética, que como digo, en aquella época pues es claramente la segunda potencia mundial y es claramente una potencia de primer orden, por ejemplo, en la carrera espacial, ¿no? Que fue aventajando a Estados Unidos hasta bastante adelante. ¿Por qué de repente Stalin quiere escribir este libro en el año 1951 y no en otro? Siempre es muy importante saber cuando analizamos un libro la génesis, el porqué de él. Y en este, claramente, hay dos ideas muy importantes. La primera es la poca educación económica de los cuadros. Digamos que en el año 1950 no es el año 1920. Hay mucha gente que no ha hecho la revolución, hay mucha gente que no ha conocido a Lenin, hay mucha gente que no ha leído incluso la obra de Marx. Y entre la propia biología, que ha hecho que en 30 años pues haya gente que ya no esté en la élite del partido, y las propias purgas estalinistas, que ha ido limpiando mucho también, pues hay muchos cuadros nuevos. Y por tanto es una llamada de atención sobre la poca educación financiera y económica, más que financiera, económica, y de la teoría marxista que tienen estos nuevos cuadros. En segundo lugar, es claramente un ataque a los reformistas, es decir, a esas voces que ya estaban hablando de un modelo distinto para la Unión Soviética, mucho más cercano al capitalismo o con herramientas mucho más capitalistas dentro de la propia sociedad. Y por tanto, es una llamada de atención de Stalin diciendo, por ahí no es el camino. Para eso se hace este libro. El título yo creo que no está muy bien puesto, porque realmente lo que está hablando es, oye, tenéis que educaros en el marxismo y, oye, tenéis que tener cuidado con esta gente que se está saliendo o se está queriendo salir ya del marxismo y lo está viendo venir. Lógicamente es lo que va a pasar. Con la muerte de Stalin y con la llegada de Khrushchev lo que va a haber es un giro hacia el capitalismo que poco a poco va influyendo y va derrumbando aquel mundo comunista hasta ya el final de los 80, principios de los 90, donde se derrumbará efectivamente todo, ¿no? Con Gorbachev. Pero realmente la génesis del libro es precisamente para eso. Y aquí sí me quiero detener, porque puede ser interesante que entendamos que realmente el materialismo histórico, es decir, el marxismo, es unas gafas para analizar la realidad. Son unas gafas para analizar la realidad y a la vez una herramienta para transformar la realidad. Eso es lo que aportó Marx, ¿vale?
Marx y Engels, pero especialmente Marx. La obra de Marx son esas gafas para analizar la realidad y la historia, por eso es el materialismo histórico, y a la vez para saber hacia dónde ir, y no tanto el cómo ir. Luego el leninismo, es decir, Lenin sí es el que construye de manera más práctica ese camino hacia la sociedad comunista que en el marxismo tiene que llegar, es decir, en la visión marxista del mundo se pasa de una sociedad esclavista, luego una sociedad feudal en la Edad Media, luego llega el capitalismo con un desarrollo que tiene que llegar después la sociedad sin clase, que sería la comunista. Y por tanto, la obra de Lenin, ese socialismo, sí es esa construcción práctica hacia llegar al otro. Luego llega ya Stalin, hay gente que habla del stalinismo, perfecto, me parece estupendo, o directamente él, que habló siempre del leninismo, es decir, no puso su nombre. De hecho, es interesante que en este propio libro, ante la petición de poner un capítulo sobre el stalinismo económico, él dice que no tiene ningún sentido porque no tiene importancia, ¿no? Por lo menos de cara para afuera lo está diciendo. Entonces, sí me gustaría que tuviésemos claro esta idea, es decir, que el comunismo, el marxismo es una visión del mundo y es de la historia también y de la economía hacia un cambio, hacia otro lugar, y ahí estaría, para mí, desde mi punto de vista, analizándolo, creo que con Stalin es en ese camino hacia la sociedad comunista es donde más lejos se ha llegado. Esto puede estar bien, puede estar mal, puedes creer que es una teoría errónea o diabólica o todo lo que tú quieras, pero yo creo que con Stalin, en el stalinismo, es donde más lejos se ha llegado en el materialismo histórico, es decir, en el socialismo científico. Es donde más ha caminado la humanidad de manera efectiva y con un proyecto real hacia una sociedad comunista. Eso es lo que pienso, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está defendiendo Stalin en el año 51. Digamos que en ese aspecto, si ya hemos entendido que el materialismo histórico, es decir, que el marxismo es realmente materialista, está la infraestructura, todo lo que es pues las relaciones de producción, los medios de producción, etcétera, la industria, y luego está pues el idealismo, es decir, lo que sería la superestructura, el mundo de las ideas, y para el materialismo histórico lo importante es en esa base tangible, en esa base real, que es lo que construye luego el mundo de las ideologías. Bueno, pues en este caso, defender el modelo económico es defender hacia dónde se está yendo, es defender el proyecto. Este libro no es ninguna tontería, probablemente sea el más importante junto con el de Fundamentos del Leninismo, que también haremos en algún momento en este estudio que estamos haciendo del comunismo en el canal, pues haremos también un análisis sobre ese libro de Stalin. Pero defender el modelo económico, la base económica del Estado socialista de la Unión Soviética es claramente defender el proyecto. Salirse de ahí es realmente renunciar al proyecto, y eso es la llamada de atención que está haciendo Stalin aquí. Tiene una serie de ideas fuerza, de ideas clave también que son muy interesantes y que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, la primera es que las leyes económicas son reales, son científicas y son naturales. Es decir, las leyes económicas, pues igual que la ley de la gravedad, por ejemplo, es lo que está diciendo Stalin, no se pueden cambiar, no se pueden romper, no se pueden dejar de lado, sino que existen, y por tanto lo que hay que hacer es entenderlas bien para poder transformar la realidad usando estas propias leyes. Por tanto, el comunismo, el socialismo, no pretende cambiar las leyes hay que aprenderlas y estudiarlas como son, pero tampoco pretende que esa ley, por ejemplo, del mercado o de la ley del valor, pues que esa ley sea más importante que el ser humano, sino que el ser humano, una vez la aprende, la estudia y tiene las herramientas suficientes y la capacidad suficiente como para usarla, puede usarla en favor de la sociedad. Digamos que es muy práctico, lo que está diciendo Stalin en este caso, pero es una de las ideas más interesantes que tiene en el libro. Por ejemplo, se pone el ejemplo, pues claramente un río, ¿no? Un río que pasa por ahí de manera natural, es una fuerza de la naturaleza, y en un momento determinado el desarrollo de la sociedad permite que mediante el conocimiento del agua, del río, de la tierra, de cosas que son naturales, el ser humano pueda desviar ese río para construir ahí, por ejemplo, un edificio, ¿vale? Entonces, eso mismo es lo que plantea Stalin que se puede hacer con las leyes económicas. Por tanto, si hemos hablado de que las leyes económicas son leyes naturales, son leyes científicas, y que el hombre tiene una capacidad de acción sobre esas leyes o usando esas propias leyes, mejor dicho, en bien de la sociedad,
La tercera idea sería que el socialismo no destruye la ley económica existente para crear otra nueva, sino que la conoce, la aprovecha inteligentemente en favor de la sociedad. Ya digo que este libro no está escrito contra el capitalismo, sino está escrito contra las propias ideas económicas que están surgiendo en la Unión Soviética y que a modo de ver de Stalin son absolutamente refutables. Y es lo que está haciendo, refutarlas. Hay una idea realmente interesante que trata aquí en el libro de Stalin y a mi modo de ver muy acertada, que os voy a leer a continuación. Dice: en las ciencias naturales, el descubrimiento y aplicación de una nueva ley no encuentra casi obstáculos. Lógicamente, cuando pensamos en Kepler o pensamos en Galileo, en Copérnico y de repente pensamos en Newton y luego pensamos en Einstein, hay un cierto refutamiento, ¿no?, intelectual, y eso puede encontrar un poco de obstáculo intelectual, pero bueno, fácilmente superado y la gente se adapta, la sociedad se adapta a esa nueva realidad. Mientras que en la esfera económica, como afecta a los intereses de las fuerzas sociales llamadas a desaparecer, esto choca con su resistencia tenacísima. Por tanto, se necesita una fuerza social capaz de vencer esa resistencia. Esta idea es realmente importante, porque de lo que nos está hablando es que en la esfera económica, lógicamente hay gente, los tenedores, los que ahora mismo tienen una posición social muy importante, es decir, superior al resto de la población, van a tener que desaparecer como clase social para llegar a esa sociedad sin clase. Por tanto, esta gente tiene una resistencia muy importante a través del dinero, a través de los medios de comunicación, a través de los ejércitos, de la propia fuerza bruta, de los estados, etc. Y por tanto, por mucho que tú tengas la idea correcta, por mucho que tú tengas la razón, necesitas tener una fuerza mínimo igual de poderosa que la que se resiste para poder transformar la sociedad. Esta idea es importantísima. Pues todos hemos visto, por ejemplo, pensando en Tsipras, ¿no?, en Syriza, que por mucho que tú tengas la razón, o creas que la tienes, por mucho que el pueblo te dé la razón, por mucho que el pueblo vote lo que tú quieras, luego llega la troika y te dice: mira, me da absolutamente igual lo que haya votado tu pueblo, vamos a implantar recortes, y los implantamos. Es decir, en este aspecto, y ahí, por ejemplo, Stalin vuelve a ser muy práctico. Estamos hablando de un Stalin que ya lleva 30 años como timonel de la Unión Soviética, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es en la Primera Guerra Mundial, cuando Lenin se sale de la Primera Guerra Mundial, o se quiere salir de la Primera Guerra Mundial, porque él llega al poder diciendo paz y pan para la gente, pues manda a Trotsky a negociar, ¿no?, con Alemania, esa Alemania que estaba arrasando a la Rusia de los zares. Y en un momento determinado Trotsky dice: mira, no queremos guerra, pero tampoco me gusta el acuerdo de paz que estamos firmando, por tanto, ni acuerdo de paz ni guerra. Muy bien, y Alemania lo baja a la realidad muy rápido porque avanza sobre Rusia y por poco llega a Moscú, ¿no? Y entonces se tienen que parar y firmar el acuerdo que habían propuesto los alemanes, ¿no? Digamos que ese idealismo absurdo de Trotsky, pues rápidamente se encuentra con la realidad. Eso no le pasa a Stalin, porque Stalin ya vive de la realidad. Es decir, ya trabaja y opera sobre la realidad y en ese aspecto lo tiene muy claro. Esto mismo que está diciendo aquí, que es muy interesante, eso de tener la fuerza suficiente como para algo, pues es lo que se ve luego en la Segunda Guerra Mundial, cuando hace una purga increíble, que merecería un vídeo entero, la purga que probablemente la historia jamás le perdonará, ¿no?, le absolverá, como dijo Fidel Castro, la cantidad de cientos de miles de personas que mueren, tanto en el ejército como en la política, como tal, bajo las órdenes de Stalin. Esa crueldad, esa barbaridad, es lo que permite a la vez generar un Estado y sobre todo un ejército que luego gana la Segunda Guerra Mundial a los nazis. Es decir, sin las purgas de Stalin no se entiende la victoria y el control que tiene el Partido Comunista y que tiene sobre el propio ejército, que no se revela en ningún momento y que acaba ganando la Segunda Guerra Mundial. Y eso es operar desde la práctica, absolutamente. Bueno, pues eso es lo que está diciendo aquí, que las leyes económicas que queremos usar en beneficio de la sociedad, ¿no?, según el comunismo, pues se van a encontrar con una oposición tan fuerte que si no tienes ese poder
como para doblegarlo, como pasar por encima de esa oposición, va a ser un fracaso seguro. Por último, también, para no irnos extendiendo mucho, tenemos que hablar también del desarrollo, la ley de desarrollo armónico. Digamos que el comunismo a través de los planes quinquenales, o el socialismo a través de los planes quinquenales, de los planes anuales, es decir, de esa organización estatal de hacia dónde tiene que ir la economía, que era lo que se llamó el estalinismo, es lo que se hacía durante la época de Stalin, pues eso se llama la ley de desarrollo armónico, es decir, frente al capitalismo, que es un poco la ley de la selva, donde surgen empresas, donde alguien tiene una gran idea, monta una startup, Apple, ¿no? Montas una startup, todo funciona bien, te conviertes en una gran empresa, etc. Bueno, pues frente a ese caos, el socialismo, es decir, esa vía económica hacia la sociedad sin clase, tiene que ser la organización, la ley armónica, de desarrollo armónico. Y habla de ello, dice: la ley del desarrollo armónico surgió como oposición a la anarquía y ocurrencia bajo el capitalismo. Al socializar los medios de producción, entró en acción el desarrollo armónico económico. La economía socialista únicamente puede desarrollarse basándose en esta ley. Es decir, la única posibilidad de caminar hacia el comunismo, de desarrollar el socialismo, es esta ley. Son los planes quinquenales, son los planes anuales, es la organización estatal, es que no haya competencia, que no haya competitividad, no dejar entrar al capitalismo. Lo está diciendo claramente. ¿Por qué lo está diciendo? Porque hay otra gente que está diciendo lo contrario. Entonces, y dice, porque da a los organismos, a la gente que controla, a la gente que organiza, la posibilidad de planificar con acierto la producción social. Pero no se puede confundir la posibilidad con la realidad. Y esto es tremendo, ¿no? Es decir, Stalin está diciendo que estos desarrollos de planes armónicos, orgánicos, dan la posibilidad de acertar, de desarrollar la economía. Pero dar la posibilidad no significa acertar. También te puedes equivocar como un ser humano. Por tanto, yo creo que esto habla realmente de manera profunda de lo que fue la economía de la Unión Soviética. Aún así, vamos a pararnos, a detenernos un poco más en algo que es realmente interesante, porque probablemente no sepáis cómo funcionaba la economía de la Unión Soviética, si había moneda, no había moneda, si había intercambio, no había intercambio, hasta qué punto se llegó al comunismo o no, si tenías una obligación de trabajar en algo. Y entonces sí es bueno que nos detengamos en este punto, ¿no? A nivel económico tenemos que entender que, digamos que el socialismo, el marxismo, el materialismo histórico, de lo que hablan es que el capitalismo se va a desarrollar hasta tal punto que se van a concentrar las fuerzas productivas, se van a concentrar el dinero, se va a concentrar los dueños de los medios de producción en unas manos tan pequeñitas, que eso va a producir la última crisis final del capitalismo, y la llegada del socialismo, la construcción de ese socialismo, va a ser eliminar a los capitalistas y, digamos, organizar la economía desde ahí. Esta sería la vía de Stalin, ¿no? Teórica, de lo que está hablando. ¿Qué ocurre? Que la Unión Soviética se forma especialmente sobre la estructura de Rusia, que era un país capitalista con un cierto desarrollo industrial leve, sobre todo se desarrolla industrialmente bajo Stalin, pero desde luego el campo es absolutamente medieval, era un campo absolutamente subdesarrollado. Por tanto, no se ha llegado a esa fase capitalista, ni mucho menos de concentración, sobre la cual luego va a venir el socialismo. Entonces, ¿cómo se puede actuar en el campo? Y por eso se construyó una sociedad, digamos, dual, ambivalente, en un estado totalmente socialista sobre la ciudad, sobre la industria, totalmente socialista, como nos lo podemos imaginar, donde donde no había competencia, donde no había diferentes empresas, sino donde todo era público y donde todo era del Estado y donde todo se organizaba desde el Estado en esos planes quinquenales y demás. Pero a la vez, el campo, como no se puede imponer esto porque no existe todavía, lo que se va es concentrando la pequeña propiedad, es decir, en propiedad comunal un poquito más grande. Digamos que sería el sistema coljosiano, ¿no? Que es una palabra un tanto rara, pero significa eso, ¿no? Ir agrupando a los pequeños productores, a los pequeños tenedores de tierra, a los pequeños campesinos, pues en agrupaciones cada vez un poquito más grandes, donde va entrando tecnología que viene de la ciudad, como por ejemplo pueden ser pues
¿qué te digo yo? Un tractor, pero ese tractor es de propiedad social, es decir, es de propiedad del Estado. Pero la tierra, los productos, etcétera, siguen siendo propiedad privada. Entonces, digamos que entre el campo y la ciudad se genera este sistema dual y hay mercantilismo, es decir, hay mercancías que van pasando de uno a otro. Por tanto, el modelo este, que es el que habla Stalin y es el que se fue construyendo en la Unión Soviética, no es un modelo comunista, sino que camina en esa dirección. Por eso digo que probablemente sea el momento en el que la humanidad ha llegado más lejos en ese camino. Lo que no sabemos es si al final del camino hay algo bueno o hay algo malo, ¿no? Eso lo tenemos que tener todos claro, por lo menos no podemos ser tan prepotentes, pero sí, desde luego, hay eso. Pero es muy importante entender eso, que había un modelo en el campo y un modelo en la ciudad, completamente distinto. De hecho, en el propio libro hay un estudio intensísimo sobre el mercantilismo, sobre esto de la mercancía, sobre cómo pasa de un sitio para otro, sobre el tema del valor, la ley del valor en el capitalismo, etcétera, que merece la pena, bueno, pues si os gusta la economía, que profundicéis un poquito y merece mucho la pena. En este vídeo no lo vamos a hacer, porque tampoco lo creo necesario que dure 3 horas, pero es realmente interesante el estudio sobre el mercantilismo que hay en el propio libro. Y por último, sí que vamos a terminar con esto que creo que es muy interesante, que es una definición de la ley económica fundamental del capitalismo que hace Stalin y de la ley económica fundamental del socialismo. Es decir, realmente él termina el libro de alguna manera haciendo dando una explicación última de aquella ley que hace que se mueva todo el sistema, ya sea el capitalismo, ya sea el comunismo o el socialismo. Y dice que la ley económica fundamental del capitalismo moderno podría formularse aproximadamente como sigue: asegurar el máximo beneficio capitalista mediante la explotación, la ruina y la depauperación de la mayoría de los habitantes del país dado, mediante el avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos de otros países, principalmente de los países atrasados, y por último, mediante las guerras y la militarización de la economía nacional, a las que se recurre para asegurar el máximo beneficio. Es decir, que lo que mueve, más allá de que dentro del capitalismo pues haya reglas, haya normas que nos hemos dado, pero lo que mueve detrás, si quitas todas las normas y si quitas el Estado social y si quitas todo, estamos hablando de los años 50, cuando está escribiendo Stalin, no del año 2020. Lo que queda detrás es, la ley fundamental es asegurar el máximo beneficio capitalista, es decir, de los que tienen el dinero, de los que tienen los medios de producción, mediante la explotación, la ruina y la depauperación, es decir, la pérdida del nivel de vida de la mayoría de los habitantes del propio país, mediante el avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos de otros países. Pensemos en África o, por ejemplo, en América Latina, ¿no? El patio trasero de los Estados Unidos, el gran país capitalista. Pensemos precisamente en esa población pobre de los Estados Unidos y pensemos también en el saqueo y avasallamiento de las empresas en otras latitudes, ¿no? Y por último, mediante las guerras y la militarización de la economía nacional, a las que se recurre para asegurar el máximo beneficio. Tampoco hace falta, ¿no?, que hablemos de las guerras que hay siempre en el mundo. Digamos que esa sería el... Pero fijaos, fijaos de qué entidad estamos hablando intelectual, de qué manera de síntesis y de concretar lo que sería para él la ley fundamental del capitalismo. Y claro, se pregunta a lo largo del libro, bueno, ¿y existe una ley fundamental del socialismo? Y la articula de esta manera. Dice lógicamente que sí existe, que sería asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales en constante ascenso de toda la sociedad, mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción socialista sobre la base de la técnica más elevada. Por consiguiente, en vez de asegurar los beneficios máximos, asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la sociedad. Vamos a ello, vamos a profundizar en esta idea. ¿Cuál sería la ley económica fundamental del socialismo? Asegurar no el beneficio, sino la máxima satisfacción de las necesidades materiales, de todo lo tangible, pues la comida, el alimento, el transporte, la ropa, vivienda, etc.
y las necesidades culturales, todo lo que desarrolla el ser humano como tal, la literatura, la filosofía, la música, el deporte, en constante ascenso, no es una cosa estática, sino que en constante ascenso, siempre hacia más, de toda la sociedad, mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción socialista sobre la base de la técnica más elevada. Comunismo no es coger lo que hay y repartirlo y volverse a la playa a vivir ahí en pelotillas, no para Stalin desde luego, sino que es sobre la base de la técnica más elevada, es el desarrollo productivo, es el desarrollo social, no es el atraso económico con respecto a otro modelo de producción. Y dice, por consiguiente, a modo de resumen, asegurar los beneficios máximos, asegurar la máxima, en vez de asegurar los beneficios máximos, asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales de toda la sociedad. Ese sería el socialismo para Stalin. Y este ha sido el vídeo y este ha sido mi humilde análisis sobre una figura histórica realmente trascendente de todo el siglo XX, que además tiene una obra ideológica interesantísima que nos ha permitido, pues como mínimo, hablar aquí con vosotros 20-30 minutitos y que espero que genere mucho debate en los comentarios y que permita que vosotros también, pues, no solo digáis lo que pensáis, que siempre está muy bien, sino que os podáis acercar hacia el estudio intelectual de este tipo de obras, también para criticarlas, también para decir que no estáis de acuerdo, pero que no solo lo digáis, sino que también podáis estudiarlas, porque cuando os acercáis a un texto así, ya sea una fuente en primera mano como sería Marco Aurelio, como Maquiavelo, como sería en este caso Stalin o cualquier otro, ¿no? Lo que estáis haciendo realmente es avanzar en un proceso que os va separando un poco del animal y os va acercando hacia el máximo potencial que podéis tener, que siempre es el intelectual. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Vamos a seguir avanzando en esta historia de la Unión Soviética alternativa que estamos haciendo. Vamos a seguir avanzando y vamos a intentar generar debate. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.